porque lo que hacen este tipo de hombres es, en la gran mayoría, insertarlos en la pornografía infantil o en fotos eróticas, abusar de ellos también en algunos casos sexualmente se concreta, en otros casos no. Entonces, bueno, la idea más que nada es concientizar. Es por eso que vamos a hablar con dos especialistas acerca de este tema. Con Joana Faliero, que es abogada, especialista en informática. Mauro nos va a ayudar muchísimo también a desarrollar este tema. Y Analía Forti, que es consultora psicológica. Muchísimas gracias a las dos por estar acá. Gracias. Sí. Analía, esta situación, esta contención psicológica, si se quiere, ¿se da previo, o sea, para preparar al adolescente o al niño a esta situación, o una vez consumado o sufrido esto, es ahí donde se hace una contención, tanto al menor como al entorno? A ver, ambas cosas, y lo decías muy bien, tiene que haber una cuestión previa, y esto es importantísimo comunicarlo a los papás. En primer lugar, los papás no pueden mantenerse hoy alejados del mundo digital, no pueden mantenerse alejados de estos nuevos lenguajes, tienen que conocerlos, tienen que participar. Y tiene que haber un trabajo en dos cuestiones que son importantísimas. Por un lado, en transmitir el uso responsable de las redes. Esto tiene que ver con aprender a cuidar la intimidad, con trabajar con esta cuestión que tiene que ver con el resguardo de la privacidad de mi cuerpo, tomar conocimiento que, a ver, del otro lado de la pantalla no siempre hay amigos y muchas veces no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Precisamente entonces, por esto, ¿no? Del cambio de identidad que usan absolutamente, perfiles truchos. Sí. Exactamente. Y bueno, inclusive hay toda una cuestión que tiene que ver con el lenguaje, porque de pronto hay una red social donde tenemos seguidores, otras redes sociales donde tenemos amigos. Sí. Bueno, tanto repetir amigos, 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 se va internalizando en los chicos este concepto de que hay una amistad. Y de hecho esta red social recuerda todo el tiempo, hace tanto tiempo que que tenés amistad con, bueno, la palabra amigo, amigo, amistad. En realidad es un contacto con un desconocido a partir de un perfil que ni siquiera sabemos si es real. Esto hay que transmitírselo a los chicos, hay que mostrarles, hay que enseñarles qué tan fácil es mentir en las redes sociales la identidad para que ellos conozcan los riesgos. Pero Analía, en este caso, esta chica de 11 años, primero, cuando se da cuenta que era un mensaje raro y además era un número que no tenía agendado, obviamente ya hablaba de un extraño. Tal cual. Con buen tino tomó la decisión de blanqueárselo a los padres. Esto no sucede siempre. No, y ahí decís algo muy importante. Bueno, evidentemente, ¿cómo hace el padre tal cual para generar el lazo de confianza, no ser invasivo o estar constantemente espiándole el celular? Bien, punto fundamental. Hay que tener una diferenciación muy clara entre lo que tiene que ver con el respeto a la intimidad y a la privacidad de los hijos y saber claramente cuál es la función que estamos ejerciendo. ¿Sí? Vos le podés dar a tu hijo privacidad dentro de su cuarto para que vaya realizando su vida, mire tele, estudie, esté con un amigo y demás, pero si vos ves que sale humo debajo de la puerta del dormitorio, vas a abrir y vas a entrar. Sí, bueno, esto es lo mismo. Lo primero que hay que hacer es trabajar con vínculos de confianza con los hijos, generando diálogo, no manejándose con el avergonzamiento, la culpa y el reto, porque esto lo que genera, y es importante entenderlo, es temor a hablar con los padres de lo que pasa, y esto lo único que hace es hacer que el chico sea más vulnerable. ¿Por qué? Porque el acosador, ¿sí? El groomer lo que hace es trabajar con la fidelización, busca generar esa fidelización en el chico que está del otro lado y convertirse en su confesor, en la persona que lo contiene, que comprende lo que le pasa, que empatiza con él. Cuanto más distante sea el vínculo del hijo con sus padres, el groomer más posibilidades tiene de lograr su objetivo. Fíjate que en esta conversación, sin entrar en detalles de la conversación que veíamos en las capturas de pantalla, le decía, decirle a tus papás que vas a visitar a una amiga en la zona de Palermo, les pasaba la dirección y demás. Ahora me gusta sumarlo a Mauro también a esta conversación, porque mi pregunta es, y por ahí nada, veo en adolescentes, en la familia, hijos de amigos, cómo estas personas llegan, porque por ahí a través de una red social es más fácil, porque puede aparecer con amigos en común o porque aparece al voleo alguna recomendación de amistad. Pero ya el WhatsApp es como algo más íntimo. ¿Cómo llegan? Saben que ese teléfono celular lo tiene una criatura de 11 años. Analía, no, te quería preguntar, ¿cuál es el límite para un padre? Porque nos están escuchando muchos padres y preguntan, ¿cuál es el límite de no invadir la privacidad o de un chat con las amigas o el chat grupal que tiene con sus compañeras del colegio? Saber la contraseña, no saberla. Saber la contraseña, no saberla, porque bueno, una cosa es un teléfono de una nena de 11 años que por ahí es más fácil decir, bueno, yo estoy
doy un celular, pero no puede tener clave, o me tenés que dar la clave para que yo cada tanto, o cualquier cosa que te pase lo pueda abrir, a un adolescente de 16, 17 años que ya la situación también es distinta. ¿Cuál es el límite de no invadir? Es difícil. Sí, totalmente, es un límite difícil. Por eso es importante que la tarea comience antes. La utilización de los dispositivos siempre tiene que ser con reglas claras, tiene que haber claridad. Yo insisto en el diálogo y parece que fuera un tema menor, y no es un tema menor, porque si vos viniste no teniendo una relación de confianza con tu hijo, no teniendo diálogo sobre cuestiones que tienen que ver con los valores, palabra que muchas veces dejamos olvidada, pero es muy importante. Bueno, fíjate que en este caso puntual había confianza, porque la nena, al recibir un mensaje extraño y de un número que no tenía agendado, se lo blanquea enseguida a los padres. Exacto, por eso el padre de hecho pudo evitar la situación. Y decís algo muy interesante, porque en definitiva lo que han cambiado son los medios, pero no las problemáticas. ¿Qué nos decían nuestras madres, nosotros que somos de una generación más cercana? Bueno, cuidado con los desconocidos, cuidado con subirte al auto de un desconocido, cuidado con brindarle información a un desconocido. Bueno, hoy estos mismos desconocidos están del otro lado de la pantalla. Entonces, transmitirle a los chicos ese vínculo de confianza, y ahora te respondo esto del límite, este vínculo de confianza, que sepan que no pueden confiar y que si alguien los extorsiona, alguien los amedrenta, alguien los coacciona de alguna manera, tienen que tener la confianza de hablar con los padres o con algún adulto que sea referente, puede ser incluso en la institución escolar, y dar cuenta de lo que les está pasando para que los puedan ayudar, porque el silencio es el fuerte de todo acosador. Respecto a esta cuestión del límite, es muy importante observar la conducta de los adolescentes y de los niños también. Cuando los papás observan algún tipo de conducta que tiene que ver con el retraimiento, con angustia, con un mal humor creciente, no el habitual, cada uno conoce a su hijo, debiera conocerlo, no tomarse ese trabajo de conocerlo, no ese mal humor habitual de la adolescencia, esa ciclotimia, sino determinadas conductas de encierro, de aislamiento, de enojo, de alguna manera observar cambios en las conductas habituales, en el rendimiento escolar, en la alimentación y demás, empezar a acercarse y ahí sí, de alguna manera, transgredir esa privacidad y empezar a mirar qué está sucediendo que no nos está contando. Ahora igual, Analia, siempre hablamos en estos casos también siempre de los padres, ¿no? Del rol que hay que generar esa relación, esa confianza. Pero también, a ver, siempre existió o hay casos en donde se genera una relación de confianza, pero que de todas maneras no le querés contar a tu papá. ¿Qué rol puede jugar la escuela o el Estado para evitar que estos casos también continúen? Porque también, si no, cae todo sobre los padres. A ver, y es fantástico lo que decís. Sin lugar a dudas que el Estado tiene una responsabilidad. Esto me parece que es clarísimo. El Estado tiene una gran responsabilidad en regular toda una serie de cuestiones, sin lugar a dudas. La institución educativa también tiene que contener, pero tampoco nos olvidemos que las instituciones educativas abarcan un montón de cuestiones además de la educación, ¿sí? Abarcan muchísimas cuestiones que tienen que ver con los alumnos. Basta hablar con docentes para saber todas las cuestiones y las problemáticas familiares que abordan. También pueden tener como referentes personas que tengan que ver con la institución educativa. Y vos me decías esto de que todo recae sobre los padres. ¿Sabes que sí? Sabes que sí. Recae sobre los padres, pero ¿sabes por qué? Porque son los que están en el cotidiano, los que están en el día a día, los que tienen el recurso inmediato en la mesa, en el almuerzo, en la cena, en la charla, todo el tiempo, de empoderar a los menores. Empoderarlos. Empoderar significa brindarle los recursos necesarios para que pueda afrontar los peligros y los riesgos de la vida. Y esa herramienta, que sepa defenderse. Ese es el empoderamiento, poder tomar poder de alguna manera sobre las situaciones que la vida le va a presentar. Y esa responsabilidad, ese desafío existencial, si se quiere, y esa vocación, la tienen los papás. Es impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo acerca de este tema, porque uno cree que nunca le puede pasar, y en el momento menos pensado, son pocas las veces que el padre se da cuenta antes, porque reiteramos, no justificamos la agresión de este padre, pero sí entendemos la desesperación de saber que un degenerado de más de 30 años va a abusar en minutos de tu hija de 11 años. Yo no sé cómo reaccionaría, ¿no? Entonces, claramente. Ese es el tema más delicado. Sí, decía ella algo muy interesante, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión de alguna manera de que no se ha consumado. Y eso también, decía muy bien, es materia de debate, porque
porque ante una situación de grooming, donde de pronto el menor es invadido a nivel emocional con una imagen de una parte genital desnuda de la otra persona, de alguna manera hay una consumación de un daño. Claro. Entonces, esto es un tema de debate, son cuestiones tan nuevas que el derecho también está ajustando en cuanto a la resolución y el ajuste y a la regulación de la problemática. Ayornar, digamos. Pero sin lugar a dudas, algo importante, si me permiten aportar, para que los papás también tengan en cuenta, en general, los niños y los adolescentes, hay un concepto que no lo tienen demasiado claro, que tiene que ver con, la inmediatez y el impacto de las conductas, los actos y las consecuencias. Por eso también es tan importante educar con límites, ¿no? Y que vayan aprendiendo que todo acto tiene una consecuencia porque lo tiene en casa, en la escuela y lo tiene en la vida. Entonces, de alguna manera, comunicarles esto, que desde el momento en que interviene en un vínculo el lente de una cámara, donde se saca una foto porque el otro me la pide, porque todos lo hacen, porque no pasa nada, porque lo subo en Snapchat y está 10 segundos y después desaparece, donde aparece el lente de una cámara, aparece un tercero en el vínculo. Okay. A partir del momento en que aparece ese tercero, yo estoy perdiendo poder y estoy perdiendo control sobre esa situación. Las cosas no desaparecen de la web, no desaparecen. Claro. Entonces los chicos no pueden medir que esto que hoy subí, de pronto dentro de 10 años se puede seguir encontrando. Claro. Y quién sabe en qué posición, lugar o situación de mi vida voy a estar. Aprender el impacto que tienen los actos como generadores de consecuencias también es enseñarles a empoderarse. Gracias a las dos por haber venido. Gracias, Mauro, por ayudarnos a entender. También vamos a seguir con otros temas. Gracias, Analía, por el libro Poder sobre tu vida. Esto es muy importante también para que lo lean los padres, ¿no? Para saber cuál es el límite y bueno, para poder controlar sin invadir. Eso sería el Tal tema. Cual, exacto. Muchísimas gracias por haber venido.